La palabra que vamos a estar ministrando en esta mañana se encuentra en el libro de Éxodo. Aquellos que tienen sus Biblias a la mano y pudieran ir conmigo al libro de Éxodo capítulo 25, verso 10 al 22. Éxodo 25, verso 10 al 22. Y quisiera orar antes de leer la palabra para pedir la cobertura del Señor sobre la vida de nosotros en este momento que vamos a estar ministrando. Aquellos que puedan estar en pie, se los voy a agradecer. Señor, nosotros hemos estado durante esta mañana adorando tu nombre, bendiciéndote, cantando a ti. Tú eres el motivo de nuestra alabanza. Pero en estos momentos, Señor, estaremos quietos delante de ti, escuchando tu voz, tu palabra, tu ministración, que es bálsamo, medicina, alimento a nuestra alma y a nuestro espíritu. Te pido que así sea, Señor, y que nada ni nadie robe esta semilla del corazón de cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice la palabra, Éxodo 25, 10, y vamos a leer hasta el 22. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será 2 codos y medio de anchura, 1 codo y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Perdón. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también los querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza en el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bendito Dios. Impresionante. Dios le muestra a Moisés cómo debía hacer el arca. Y no estamos hablando del arca de Noé, estamos hablando de una caja. De una caja que, de acuerdo a lo que dice ahí, era aproximadamente, si un codo mide 18 pulgadas, que es la distancia, la medida aproximada, tendría de largo, tendría unas 45 pulgadas, aproximadamente casi 4 pies. De ancho tendría un codo y medio, que son aproximadamente unas 27 pulgadas, un poquito más de 2 pies. Y lo mismo de profundidad, unos 2 pies, 27 pulgadas también, un poquito más de 2 pies. Menciona que esa caja estaba hecha de madera de acacia y estaba forrada en oro completo. Se iba a hacer una tapa que le llamaban el propiciatorio. Esa tapa tenía a ambos lados, en los 2 extremos, tenía unos querubines que tenían unas alas y apuntaban el uno hacia el otro.
y los rostros miraban hacia abajo. Dice que tenía unos anillos en cada esquina, o sea, 4 anillos de oro, fundidos en oro, y estaban incrustados ahí. Y esos anillos eran para pasar una vara acá, una vara al otro lado, que era de madera de acacia, forrada en oro. Una vez esas varas entraran ahí, de ahí no salían. Y esas varas eran para cargar el arca cuando se movían de un lugar a otro, porque ellos estaban en el desierto y estaban como nómadas por 40 años, así que se movían de un lugar a otro. Da las especificaciones, solamente podían ser cargados por los levitas, nadie más podía tocar eso. En un momento dado la Biblia menciona que el arca estuvo por un tiempo en una cueva y David había construido un tabernáculo porque Dios le había dicho: tú no vas a construir templo, lo va a construir tu hijo. Así que él construye otro tabernáculo, o sea, una caseta de campaña parecida a la que había construido Moisés, y quiso traerlo, pero en el camino la traían sobre una carreta de bueyes y parece que las ruedas cayeron en un hoyo, como en Puerto Rico que hay muchos, y se tambaleó y el arca se iba a caer, y una persona le puso la mano para aguantarla para que no se cayera, y la Biblia dice que quedó muerto en el acto. Nadie podía tocar eso. Y la estaban cargando mal, porque la Biblia había especificado, Dios había especificado que esa arca que representaba la presencia de Dios tenía que ir sobre los hombros de los levitas, no sobre los hombros de una vaca, de un toro, nada. Tenía que ir encima de los levitas. Y cuando yo escucho algo como eso, me parece, ¿verdad?, que nosotros debemos entender que la unción de Dios cae sobre nosotros, no sobre las cosas. La unción no la tiene la conga, sino el que toca la conga. La unción no la tiene la guitarra, sino el que toca la guitarra. La unción no la tiene el micrófono, sino quien ministra de parte de Dios. Dios siempre estará sobre los hombros de los hombres que le sirven, no sobre cosas. Y la Biblia dice que todo esto estaba forrado en oro y que dentro de esa caja Dios dijo: tú vas a echar allí el testimonio que yo te voy a dar. Y el testimonio que Dios le dio fueron las 2 tablas de la ley, las tablas de los mandamientos. Eso era lo que estaba ahí adentro. Y entonces uno se pregunta, tanta especificación, tantas especificaciones, tanto detalle, tanta pureza, tanta santidad, tanta riqueza, porque eso era, hermano, si lo estuviéramos hoy en día, eso sería una cosa impresionante. Yo leo aquí, dice que los querubines que estaban uno frente a otro eran tallados a mano en oro. Y yo no creo que fueran así de chiquitos. Porque si la tapa medía casi 4 pies y un poco más de 2 pies de ancho, y esos 2 ángeles estaban sobre esa caja de 4 pies, pues entonces los ángeles tenían que ser bastante grandes. Y si fueron tallados a mano en oro, de una sola pieza, imagínense la cantidad de oro que había ahí. Entonces, lo único que iba a haber ahí adentro eran las 2 tablas de la ley. No en balde se llama el arca del testimonio. Así es que se llama. El arca del testimonio. La caja donde se guardaba la palabra de Dios. Y Dios desde allí, desde medio del centro donde se encontraban los 2 querubines, uno acá, el otro acá, a las entendidas, desde el medio, desde ahí, Dios le hablaba a Moisés. No sé cuántos han visto algunas películas, videos que se han hecho de esto, pero es impresionante. Yo vi una imagen, un dibujo que hicieron representando de más o menos cómo se vería eso. Si fuera de noche lo podíamos proyectar, pero de día casi no se puede proyectar muchas cosas porque no se aprecia. Pero se veía la caja y demás, los 2 querubines, y en el centro, el que hizo el dibujo, ¿verdad?,
le puso como si fuera una bolita flotando, como brillando, como que de ahí era que salía la voz de Dios y le hablaba a Moisés. Yo creo que debía ser algo impresionante. Desde ese lugar, desde en medio de los dos querubines, Dios le hablaba a Moisés. Así que esa era la caja que Dios le dijo a Moisés: constrúyela, hazla. Y no solo eso, sino que esa caja no estaba a la vista de nadie. Esa caja estaba en el lugar santísimo, porque el tabernáculo se dividía en diferentes partes, y la parte más escondida, donde entraba Moisés y más tarde el sumo sacerdote una vez al año, era en la parte de atrás, tapado con una cortina, y nadie podía entrar ahí. Inclusive, hay un momento dado donde Israel va a entrar a la tierra prometida, y Josué, por mandato de Dios, manda al arca ir al frente y le dice al pueblo: cuando ustedes vean que el arca se levanta y se mueva, ustedes van a caminar detrás del arca, pero van a dejar una distancia de unos 2000 codos entre el pueblo y el arca. No puedes estar cerca de eso. Inclusive, dice la Biblia que en un momento dado, el arca llegó hasta un lugar porque se había extraviado, la habían robado, y cuando regresa a Israel, la primera familia que encuentra el arca, hacen un sacrificio a Dios, le sirven al Señor, pero dice que murieron como 50,000 porque miraron dentro del arca. Dice que Dios envió juicio sobre ellos porque miraron dentro del arca. Y siendo israelitas, murieron miles. O sea, estamos hablando de algo poderoso, de algo que Dios quería que la gente respetara, que representaba la presencia de Dios, y que había que tener mucho cuidado con eso. Inclusive, yo no sé cuántos vieron la película de Indiana Jones, El Arca Perdida, donde se hizo una película de esto, donde los alemanes estaban buscando el arca porque supuestamente Hitler quería el poder supremo, y entonces pues si él encontraba el arca perdida, pues él iba a tener ese poder de Dios que iba a poder gobernar el mundo, y de eso trata la película, ¿verdad? Pero lo digo como porque aún el impío, aún aquel que no le sirve al Señor, conoce la historia y sabe que esa arca representaba la presencia de Dios en Israel. Yo quisiera leer Números, aquellos que quieran ir conmigo. Números, capítulo 10, verso 33. Dice así la palabra. Voy a leer hasta el 36. Números 10, 33 al 36. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, y los millares de millares, a los millares y millares de Israel. O sea, el pueblo entendía cuando el arca se movía, y me causó curiosidad porque aquí dice la palabra que el arca iba delante de ellos buscándole lugar en el desierto. Como si el arca fuera quien le buscara el lugar a ellos en el desierto para un lugar de descanso. Es como si dijera: Dios te está buscando un lugar para que descanses. Pero dice, el arca se movía buscándoles un lugar a ellos, como si el arca tuviera personalidad. Pero la realidad es que representaba a Dios. ¿Ok? Por eso lo dice de esa manera. Josué, quisiera ir al libro de Josué un momento. Josué capítulo 3, versículo 3. Josué 3:3 dice la palabra: y después de 3 días, perdón, ok, sí, 3:3, estaba leyendo el 2. El 3:3 dice:
Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Es como seguir a Dios. Seguir al arca era seguir a Dios. Donde el arca se detenían ellos. Así que el arca representaba la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando Israel prácticamente terminó toda su travesía por el desierto y llegaron allí, y aquí menciona este asunto, iban a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y la Biblia dice que había que cruzar el río, estamos hablando de casi 3 millones de personas. Para cruzar ese río, el río era bastante amplio y grande. Y dice la palabra que Dios le dijo a Josué: mira lo que yo voy a hacer, para que no tengan duda de que yo te puse a ti como líder de este pueblo, yo estoy con ustedes. Cojan el arca, los sacerdotes, los levitas, se van a meter al agua. Y la Biblia dice que cuando los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua, porque dice que en el tiempo de la siega, el río Jordán se desbordaba. Y dice, ellos tocaron con los pies, tocaron el agua, e inmediatamente el río paró de correr. Y dice que más arriba se hizo un montón, dice la palabra. Y todo lo demás quedó en seco. Y dice la Biblia que por ahí pasó el pueblo de Israel en seco. Y así se mantuvieron ellos en medio de ese lugar. Y cuando ellos caminaron, entonces el río fluyó otra vez. Fue algo parecido a lo que ocurrió cuando Moisés tocó con su vara el mar y el mar se abrió. Pero aquí es bien raro, ¿verdad? Porque para que eso se detenga, pues entonces la fuente que origina el río tiene que detenerse también. Porque si no se hace un reguero allí, una cosa increíble. Pero la Biblia dice que eso era así. Gloria a Dios para siempre. Donde el arca iba, ocurrían milagros. La Biblia dice que cuando ellos cruzan el río Jordán de esa manera, y ahí el pueblo dijo, wow, Dios está con nosotros. Dios está con Josué, Dios está con nosotros. Porque Moisés acababa de morir. Entonces, se encuentra en la primera ciudad, que era la ciudad de Jericó. Y conocemos la historia y hasta cantamos un corita, ¿verdad? Le dieron 7 vueltas a la Jericó. Y le dieron 7 vueltas, pero dice la palabra que el arca iba al frente. Mientras ellos daban la primera vuelta, el arca iba. Así lo hicieron 7 veces. Pero el último día, el día número 7, le dieron 7 vueltas. El arca iba frente a ellos. Tocaron las trompetas, gritaron y las murallas cayeron. El arca representaba la presencia de Dios y ocurrían milagros detrás de todo esto. Cuando ellos entran a la tierra prometida, mientras tenían el arca, ganaban batallas, tenían salud, prosperidad, ocurrían milagros, porque Dios iba con ellos en ese lugar. Algunos piensan que hasta el día de hoy esa arca está escondida en algún lugar. Porque el arca original desapareció. Desapareció cuando Nabucodonosor atacó a Jerusalén y destruyó el templo. Algunos piensan y dicen que los sacerdotes cogieron el arca y la escondieron y hasta el día de hoy está escondida. Otros dicen que la destruyeron. Nadie sabe. Hasta una película hicieron. Pero de que había un poder en el asunto, lo había. Pero ocurre que esa arca que Israel tenía y que era de tanta bendición y que Dios hablaba a través del arca, en un momento dado quedó en manos de los filisteos. Y lo que era una bendición para los israelitas se convirtió en una maldición para los filisteos. Y es algo impresionante, hermano, impresionante. Y yo quisiera que me acompañaran a Samuel, Primera de Samuel, capítulo 5. Y esta historia es impresionante, yo la quiero leer, capítulo 5 de Primera de Samuel. Dice así la palabra. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la capturaron. La llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios
y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era un falso dios. Y la pusieron junto a Dagón. La estatua de ese dios falso en un lado y el arca del testimonio en el otro lado. Al ladito, allí al ladito. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo subieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, al día siguiente, aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pase el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Impresionante. La presencia de Dios era de bendición en este lugar con los israelitas. Pero en este lugar representaba una maldición. Una maldición. Dice que murieron, usted siga leyendo la historia cuando esté en su casa, pero fueron como 50,000 los que murieron. Cuando estaba con Israel, tenían victoria, los mares se abrían, el río. Aquello era una cosa impresionante, las murallas se caían, Dios hablaba. Tener el arca era tener a Dios. Pero esta gente que está acá, cogieron el arca y dice la palabra que comenzaron a morir. Dice, primero cogió y humilló al dios Dagón. Se cayó. Y cuando lo volvieron a intentar, le tumbó la cabeza y las manos. Después cogió y le manda tumores por todo el cuerpo. Dice la palabra más adelante que habían ratas. Porque ellos consultaron a sus adivinos y a sus sacerdotes paganos y le dijeron, ¿qué hacemos? Y ellos dijeron, bueno, vamos a devolvérsela nuevamente a los israelitas. Pero ¿y cómo lo hacemos? Y entonces ellos decidieron enviárselo, pero hay que mandarle una ofrenda. ¿Y qué ofrenda le enviamos? Pues entonces y dice que hicieron unos tumores de oro. Tumores de oro. Yo me imagino que serían llagas o pelotas, yo no sé cómo lo hacían. Pero habían 5 reyes, 5 ciudades. Así que hicieron 5 tumores de oro. Los pusieron en una caja. Y dice que hicieron 5 ratones de oro. Porque los ratones se convirtieron en una plaga y le comían todo lo que ellos tenían. Una plaga terrible de ratones, de tumores y de muerte. Así que cogieron eso, los ratones de oro, las llagas de oro, las echaron en una caja, cogieron el arca del testimonio, la pusieron en una cajeta. Dice que cogieron cogieron 2 vacas que estaban criando
sus terneros. Habían parido, estaban recién paridas, y cuando tú alejas una vaca de su hijo, la vaca vuelve otra vez a buscar a su hijo. Cuando escucha el becerro, ella vuelve. Así que le dijeron, pongan 2 vacas recién paridas y pongan a los becerritos acá y pongan el arca y pongan todo eso y déjala que se vaya. Si las vacas no regresan, sino que se van en dirección a Israel, pues hicimos lo correcto. Si las vacas regresan, pues todo esto fue casualidad. Es que coincidió el arca con el asunto de las enfermedades y las muertes. Así que, pero y así lo hicieron. Y dice la palabra que cuando ellos montaron todo allí, cruzaron los dedos y decían que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y las vacas comenzaron a caminar en dirección a Israel y dice que ellas mugían. ¿Qué se dice? Ellas mugían. Iban mugiendo por todo el camino hasta que llegaron a Israel y allí se pararon. Dios estaba en el asunto. Lo que era de bendición para uno era de maldición para otros. Dios nos trae una palabra con esto, hermano. No basta con tener el arca. No basta con aceptar a Cristo. No basta con decir yo tengo a Dios. Si no guardas su palabra, la bendición de Dios no va a estar sobre ti. No va a estar. En Josué, capítulo 7, verso 1. Josué 7:1 dice la palabra. Y los hijos de Israel cometieron una gran prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cuando ellos cruzaron el río Jordán? El río Jordán se abrió, pasaron en seco, le dieron las 7 vueltas a Jericó con el arca, se cayeron las murallas, tenían el arca, ellos iban con una clase de seguridad de que Dios iba a estar con ellos en todo momento, porque ellos tenían a Dios agajado bien. Como dicen por ahí, cuando tú te sientes que estás seguro porque tienes el toro agajado por los cuernos, pues ellos se sentían bien seguros porque ellos tenían el arca de Dios, la presencia de Dios. Pero Dios le había dicho al pueblo, cuando tú destruyas a Jericó, no vayas a coger nada de allí, destrúyamelo todo. No cojas las cosas que han sido sacrificadas a los ídolos. Eso es anatema, que nadie coja nada. Y nadie cogió nada excepto un tipo que se llamaba Acán. Y dice la Biblia que un poco más adelante se encontraron con una ciudad y la iban a atacar también. Una ciudad llamada Ai. H-A-I. Ai. Y los soldados le dijeron a Josué, mira, esa ciudad es chiquita. Con 3,000 que nosotros de aquí que vayamos, la hacemos canto. No mandes a todos, deja a la gente descansando ahí, porque ya trabajamos bastante con Jericó. Vamos a coger un brequecito, vamos a ir 3,000 nada más y acabamos la ciudad. Ah, pues está bien. Se fueron y salieron huyendo porque los de Ai los atacaron y los que decían Ai eran ellos cuando cogían. Y mataron a unos cuantos también de ellos y regresaron acá y Josué dice, pero ¿qué pasó? Y se sacaron las vestiduras y Josué empezó a reclamarle a Dios y dice, Señor, pero ¿qué pasa? Que tú dijiste y tú dijiste. Y el Señor, sí, yo dije, pero ustedes no cumplieron lo que yo te dije. ¿Pero qué pasó? Hay anatema en el pueblo. Y buscaron y encontraron a Acán. Y Acán confesó y dijo, sí, yo me robé un manto babilónico y me robé unos lingotes de oro y unas cositas que yo encontré. Y Josué le dijo, hiciste mal, nos hiciste que la mano de Dios se quitara de sobre nosotros. Y dice la palabra que buscaron y encontraron en las cosas que él había dicho, estaban escondidas en su tienda, en los bajos por allí escondidas. Y cogieron a Acán, a toda su familia, a todo lo que él tenía, cayeron a pedra, los mataron a todos. Y entonces volvieron a Ai
Y lo que decían era Ai, eran los de Ai. Y la presencia de Dios volvió. ¿Qué les enseñó eso a ellos? No basta con tener el arca. No basta con decir yo tengo a Dios. No basta con haber aceptado un día a Cristo. No basta con haber pasado al frente y decir Señor te acepto. Porque si de ahí en adelante tú no obedeces al Señor, no te garantiza que Dios estará contigo. Aunque vengas a la iglesia, aunque cantes coritos, aunque leas la Biblia, aunque te los aprendas de memoria, si la vida de Dios no está en ti, de nada sirve que cargues una Biblia en tu mano. No basta tener el arca. Decía ahorita, qué impresionante la descripción del arca del pacto, porque es el pacto que Dios hizo con Israel. Esos mandamientos, ese pacto estaba ahí. Todo ese oro, todas esas especificaciones, esa santidad representaba obedéceme. Obedéceme. Esta es mi ley. Vive por ella. Camina por ella. No basta con que la cargues. Tienes que vivir por esta palabra. Tienes que vivir por esta ley. Y mientras viva por esta ley, yo estoy contigo. Pero cuando dejes de obedecerme, yo quito mi mano. ¿Por qué los filisteos tuvieron el arca, pero no tuvieron a Dios? Porque ellos no obedecían lo que decía la ley. Ellos no seguían los mandamientos de Dios. Hay gente que no tiene a Dios y creen que lo tienen. Y que por eso a veces hablan tan lindo. Y tú lo ves, sí, Dios, sí, ay, que le doy gracias a Dios, qué sé yo, pero gracias a Dios, ¿por qué? Por la mentira que dijiste. Gracias a Dios, ¿por qué? Por las trampas que haces. Gracias a Dios, ¿por qué? ¿Por qué le das gracias a Dios? Porque vives en concubinato. Por eso tú le das gracias a Dios. ¿Dónde está la obediencia? El servicio a Dios verdadero. El seguir la palabra como dice. El cargar a Dios no te hace portador de su presencia. Los filisteos agarraron el arca, pero le fue de maldición. Le fue de maldición. Y nosotros tenemos que tener bien claro este asunto. Los filisteos en un momento dado, ¿por qué fue que los filisteos pudieron coger el arca y llevárselo? ¿Saben por qué? Porque en un momento dado, habían pasado ya años, estaba el sacerdote Elí, y Elí tenía 2 hijos, y estos hijos de Elí eran sacerdotes porque eran levitas, y estos 2 levitas se acostaban con las mujeres que eran sacerdotes, se acostaban con las mujeres que llegaban al templo. 2 sacerdotes acostándose con mujeres en el templo. Y dice que le robaban a la gente y le quitaban las ofrendas que traían al altar. Y que la gente se quejaba con Elí, que era el sumo sacerdote. Y Elí, ¿sabe lo que le decía a los hijos? Bendito nene, no haga eso. Eso se ve mal. Eso se ve mal. La gente está hablando cosas malas de ustedes, bendito. Y los hijos, sí, papi, sí, y seguían. Pero no asumió su responsabilidad de decir, mira, están botados de aquí los 2 y se acabó. O sea, sean hijos míos o no, ustedes están botados. Aquí hay que mantener pureza y se acabó el evento. Y dice la palabra que por causa del pecado que ellos tenían, porque los líderes tenían pecado, el pueblo tenía pecado, y cuando fueron a la guerra, los filisteos le dieron una catimba, mataron a un montón de ellos, mataron a los hijos de Elí, robaron el arca, porque el arca estaba en medio de la guerra y se la llevaron también. Y cuando Elí se enteró de lo que había ocurrido, dice la palabra que él era un hombre de 98 años de edad, bien grueso, y estaba ciego, y estaba sentado en una esquina, y cuando le dijeron que los hijos estaban muertos, y cuando le dijeron que el arca se lo habían robado, se cayó de espalda, se rompió el cuello y se mató. Se murió. Y la yerna, que era esposa de uno de sus hijos, estaba embarazada, y dice la palabra que cuando se enteró de eso, parió, se adelantó el parto
y murió de parto también. Toda esa tragedia, hermano, en la vida de unas personas que tenían el arca, que supuestamente tenían nosotros somos portadores de su presencia. No nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. En otro momento dado, Israel, con el arca y con el templo que Salomón había construido, una cosa impresionante, y allí estaba el arca. Pero sin embargo, Dios le habló por medio de varios profetas a Israel y le dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ellos no se arrepintieron. Y vino juicio. Y apareció el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Israel, destruyó el templo y se los llevó cautivos a todos. Y allí desapareció el arca original. Ese día desapareció. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que está escondida, otros dicen que la aparataron, otros dicen que se la llevaron y la fundieron. No se sabe. Yo no sé. No sé dónde está. Pero ese día desapareció. Los portadores del arca. No basta tener el arca. Había que cumplir con los mandamientos que estaban dentro del arca. Había que cumplir con ellos. No basta cargar una Biblia, hermano. Hay que vivir lo que dice la palabra. No podemos tener a Dios como un amuleto. Hoy en día hay personas que tienen a Dios como un amuleto de buena suerte. Invocan a Dios cuando lo necesitan, cuando necesitan un trabajo. Hay personas que invocan a Dios cuando tienen un problema. El resto del tiempo Dios no existe. Dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Dios no es un amuleto. El arca en un momento dado se convirtió en un amuleto de buena suerte. La gente la veía como, pues si eso está aquí, pues todo va a salir bien. No. Es que tienes que vivir lo que está escrito allá adentro. El pacto de Dios está dentro del arca y hay que vivir conforme a lo que dice ahí. Si no, no basta tener el arca. No basta tener el arca. Los filisteos lo cogieron, tenían el arca y se murieron. Los israelitas tenían el arca y cuando dejaban de obedecer a Dios, morían también. Había que cumplir con lo que dice ahí. Otros piensan que si vengo a la iglesia, aunque no viva como cristiano, pues me voy para el cielo. Eso no es así tampoco. Otros piensan, porque como yo me convertí un día hace 25 años atrás, pues ya voy para el cielo aunque viva como un pecador. Aunque viva arrastrado en el pecado. Eso no es así. Eso no es así. Si no guardas los mandamientos, de nada te sirve el arca. Si no guardas los mandamientos, de nada te sirve la Biblia. Si no guardas los mandamientos, de nada te sirve todos los coritos que podamos saber. Tenemos que entender, hermano, que Dios demanda santidad, presencia de Dios, búsqueda de su rostro, obediencia. El arca se llama Cristo en este tiempo. Su presencia. Los mandamientos, el que murió en la cruz. Tenemos que mirarlo a Él. Pero tenemos que vivir conforme a sus mandamientos. Conforme a los mandamientos que están ahí, en su presencia. Si no, debemos recordar lo que le pasó a los filisteos, lo que le pasó a Israel. Porque nos puede pasar a nosotros. Si no guardamos sus mandamientos, su pacto, si no obedecemos como está escrito, las cosas no van a ir bien. El mandamiento del Señor es para cumplirlo. Si hacéis lo que yo os digo, decía el Señor. Termino leyendo un pasaje bíblico que está en Primera de Samuel, Primera de Samuel 7, 3 y 4. Y dice así la palabra. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: de todo vuestro corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de en medio de vosotros, y preparad vuestro corazón, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel
quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y volvieron a tener la victoria. Es bien importante, hermano, que nosotros entendamos y nos cuidemos. Nos cuidemos. Porque nosotros somos los poseedores del arca. Se nos entregó en nuestras manos el arca. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Somos los poseedores de esa presencia de Dios. Como Israel era el que poseía el arca, era el custodio y tenía bendición, pero estaba sujeto y tenía el contrato tiene unas cláusulas. A veces tiene unas cositas en letras chiquititas que la gente no lee. Y ahí dice, siempre y cuando me obedezcas, siempre y cuando me sirvas, siempre y cuando hagas mi voluntad y no sirvas a otros dioses, siempre y cuando tú hagas esto, mi bendición está sobre ti. Tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Yo abriré puertas en el desierto. Yo voy a sacar agua de la peña. Yo voy a abrir el mar. Yo voy a abrir el río. Yo voy a tumbar murallas. Yo te voy a dar agua en el desierto y te voy a dar comida. Y no importa lo que tú veas, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Yo lo voy a hacer. Pero me tienes que servir a mí. Y tienes que sacar los dioses ajenos. Cosas que todo aquello que nosotros ponemos antes que Dios es un Dios. Y Dios dice, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir, pero acuérdate que aquí hay una palabra que hay que guardar, hay un pacto. El arca del testimonio, el arca del pacto del testimonio. Ahí está adentro. Todo eso, y Dios le dice, y vas a meter ahí el testimonio que yo te voy a dar. Eso es lo que va a estar ahí, el testimonio. Y de ahí sale presencia de Dios para dirigirnos, para ministrarnos. Es bien importante, hermano, que cuidemos nuestro corazón. No en balde la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos nuestro corazón. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios pide de nosotros santidad, pide de nosotros obediencia. Aunque el mundo diga lo que diga, aunque tú veas lo que tú veas en el mundo, aunque el mundo se coma por los rabos, aunque el mundo nos diga, eso no es nada, ven y hazlo. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos los portadores de su presencia. Pero si no obedecemos, no basta tener el arca. No basta decir soy cristiano, no basta con cargar una Biblia, no basta con cantar un corito. Hay que ser obediente a la palabra, hay que servirle. Amén. Vamos a orar. Vamos a ir delante de su presencia. Y si alguien necesita que oremos, aquí está Dios. Aquí está Dios. Y Dios te va a cubrir y te va a bendecir. Si no, pues oramos. Señor, ante ti, oh Dios, derramamos nuestro corazón, nuestra alma. Y reconocemos, Señor, la gran responsabilidad que cargamos. Cargamos, Señor, tu presencia. El mundo nos mira. Señor, esperan de nosotros. Señor, milagros esperan de nosotros ver cómo aún en medio del desierto vivamos y nos levantemos aún, Señor, contra ejércitos mayores que nosotros, contra los Goliat, contra los que están, Señor, en eminencia, y aún nosotros estando en desventaja, ver cómo obtenemos la victoria, porque tú estás con nosotros. El mundo quiere ver eso. Quiere volver a ver que tu pueblo, aquellos que cargan el arca del testimonio, del pacto, viven como tales. Yo te pido perdón. Y te pido perdón a nombre de toda la iglesia también. Y te pido perdón a nombre de mi pueblo, Señor, y de mi país. Porque nosotros cargamos al Cordero sobre una Biblia en la cruz. Pero este país, Señor, está viviendo una de las crisis más grandes de su historia.
Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón por los pecados de mi pueblo. Te pido perdón por los pecados de mi iglesia, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú nos vuelvas a hablar desde el medio de los querubines, Señor. Te pido, Señor, que tú vayas ante nosotros buscándonos el lugar de descanso. Te pido, Dios de los cielos, que podamos ver ríos abrirse, murallas caer, ejércitos huir, Señor. Porque somos portadores de tu presencia y te obedecemos. Permite, Dios, que este pueblo, que esta iglesia, que nosotros como Catacumba nos levantemos, Señor, en santidad, en pureza. Perdona nuestros pecados. Limpia, Señor, nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Ayúdanos, Señor. Justifícanos, Señor, por medio de Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, pido, Dios, que nos ayude, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en pureza y a obedecer el pacto que está dentro del arca. A obedecer tu palabra, mi Señor. A obedecer tus mandamientos y vivir por ellos. Para que tu presencia se convierta en una bendición para nuestras vidas y no en una maldición, como le pasó a los filisteos y como le pasó a Israel cada vez que pecaba. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Vive Dios. ¿Quién vive?